paso a Carolina Calderón. Bueno, les cuento que Carolina es ingeniero civil y magíster en ciencias de la ingeniería, convención y transporte de la Universidad de Chile. Tiene 22 años de experiencia en el sector de transporte. Inicialmente trabajó en consultoría, tanto desde el ámbito en el sector público también, y es directora actualmente de Administración y Finanzas de la Universidad de San Sebastián, donde es docente de los cursos Transporte y Territorio y Taller en Empresa 1. Se ha desempeñado también en líder de proyectos de políticas públicas, en donde destacan el tema que presentará, Santiago no es Chile, propuestas para mejorar el uso del subsidio nacional de transporte público en regiones. Así que Carola, bienvenida y te doy el paso para que presentes. Muchas gracias, Marisol. Ahí estamos viendo tu pantalla en ¿Se está viendo? completa. Sí, perfecto. Ya, fantástico. Pues bien, el título de este proyecto es Santiago no es Chile, propuestas para mejorar el uso del subsidio nacional al transporte público en regiones. Es un proyecto realizado al alero de IPSUS, que es el Instituto de Políticas Públicas, originalmente en salud, por eso tiene la S de salud de la Universidad de San Sebastián, pero que ahora mutó hacia un espectro más grande de temas. El contenido de esta presentación, el objetivo general, el contexto, después voy a pasar directamente a la parte numérica y a las propuestas de políticas públicas. Pues bien, el objetivo, perdón, es que me veo a mí misma y eso me desconcentra. Ya, perdón. Ay, no sé cómo cerrar mi vista. Ya no importa. Nosotros vemos todo bien, Carola. Sí, yo me veo a mí misma y que eso quería ocultarlo. Quería desaparecerme, pero no lo logré. Ahí sí, ahí sí. Ya, ahí sí. Bueno, el objetivo general de este estudio proyecto es formular propuestas de modificación a la Ley Nacional del Subsidio al Transporte Público y con el objetivo de mejorar el impacto que estos recursos tienen en aumentar efectivamente la calidad del servicio al transporte público en regiones, mediante una mejor planificación, gestión, distribución de los recursos y gobernanza en su uso. El contexto es que el marco normativo actual que rige este financiamiento es la ley 20.378, que permite básicamente usarla en tres fines distintos. Primero, para transporte directamente, en programas de renovación de flota, chatarrización de transporte público mayor y modernización del transporte público en general, taxis colectivos. La segunda, conectividad, que se trata de infraestructura para el transporte público. Y por último, que es como el kit del asunto, es para desarrollo regional. Y en la glosa el artículo 4 transitorio define que es cualquier otro proyecto de inversión, distinto de lo señalado anteriormente, que se deberá de todas maneras justificar en la relevancia de dichas inversiones para la región, ¿ya? Pero la definición de lo que es desarrollo regional no se encuentra ni en la ley, ni en el reglamento, ni en ninguna parte. Entonces se abre un espacio y efectivamente ha sido así, para un uso discrecional de estos recursos en iniciativas totalmente distintas al transporte, como puede ser, hay algunas desde, no sé, salud, educación, hasta gimnasio, estadio, retén de carabineros, etcétera, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo qué es lo que pasa según región. Los objetivos específicos, primero se realizó un análisis legislativo, normativo a cargo del profesional Claudio Pérez. Se realizó un análisis presupuestario a partir de información que recabamos mediante transparencia. Las zonas de estudio que elegimos fueron, bueno, principalmente las del sur, Biobío, los ríos, los lagos, y elegimos una del norte. ¿Y esto por qué? Principalmente porque, bueno, la universidad tiene más sedes en el sur, entonces teníamos mayor presencia territorial ahí. Y finalmente las propuestas. Estas propuestas fueron presentadas en dos instancias a una mesa participativa en la que participaron autoridades locales de los lagos. Ya. Aquí las aclaraciones para lo que les gusta la parte de análisis presupuestario de la DIPRES,
cualquier información adicional que se las puedo dar. El detalle es la partida 19, el programa 6, que es el subsidio nacional al transporte público, los subtítulos 24, que es para gastos operacionales, 31, que es para proyectos de inversión, y 33, que es para transferencias, ¿ya? Y el periodo de observación entre los años 2016 y 2020. La primera información solicitada fue el subsidio a la operación, efectivamente, de los servicios de transporte, que corresponde al subtítulo 24, ítem 1, asignaciones 511 y 512, proyectos de inversión, el subtítulo 31, y transferencias. Bueno, esa información se solicitó, se recabó y se analizó, y lo que les voy a presentar ahora son algunos gráficos que muestran las tendencias actuales y que nos permite proyectar más o menos cómo sería el escenario a futuro, y que es parte sustancial de las propuestas que hacemos. En este gráfico, lo que se puede apreciar es la evolución del presupuesto de la Subsecretaría de Transporte y el subsidio, ¿ya? Podemos observar que a lo largo de los años el subsidio no solamente no decrece, sino que es creciente, y además representa un porcentaje súper relevante del presupuesto total del Ministerio de Transporte. O sea, podríamos decir que gran parte de su presupuesto se va en subsidio, ¿ya? Entonces, es una realidad que no se puede desconocer. Subsidio, aquí están los subsidios en general de transporte. Bueno, en esta gráfica también podemos ver la distribución del subsidio, pero ya incorporando lo que va a Transantiago, bueno, o Red, y el Fondo Espejo, que es el que va a regiones. Tenemos acá en la columna de color, a ver, burdeo, el total de los subsidios del Ministerio de Transporte, en morado lo que va al Transantiago, y en naranjo lo que va al Fondo Espejo. Bueno, se puede deducir fácilmente que el espejo primero no es 1-1. O sea, en algún minuto se planteó así, si sumas todos los subtítulos y todas las... Claro, te puede dar algo cercano a 1, pero de todas maneras no es equiparable, porque es lo que se distribuye entre todas las regiones. Entonces, lo que se distribuye en Santiago es mayor o igual que lo que se distribuye en todo el resto de las regiones de Chile. Entonces, ya de partida estructuralmente no es equitativo. Y aquí lo que se puede apreciar es la distribución de este subsidio entre lo que es operación, subsidio al transporte público, transferencias de capital, proyectos de inversión propiamente tal del ministerio, y transferencias al FAR, a través del cual también se ejecutan proyectos de inversión. La diferencia con esto es que son proyectos que se pueden que ejecuta el Ministerio de Transporte directamente. Perdón, pero el Ministerio de Transporte muchas veces no tiene atribuciones de ejecución, por lo tanto lo transfiere al CERVIO, al MIMBO o a las regiones, para que las regiones, mediante sus órganos regionales, digamos, realicen la ejecución. Así que en realidad el naranjo y el marrón oscuro, ambos son proyectos de inversión. Ahora, si lo distribuimos según la tipología de los proyectos, nos encontramos con que la mayor porcentaje se va a la oferta de zonas aisladas, a transporte escolar y otras. Un 12% se va a rebaja de tarifas en zonas no licitadas, un 23% rebaja de tarifas en zonas licitadas, 3% de inversión y 8% a zonas aisladas, al 511. Lo siguiente, perdón, ya. Y en este gráfico, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Cómo se distribuye el monto del subsidio por región, y al lado le agregué una columna que es una de las variables que podríamos decir que describe a la región, que es la población. Un poco como para mostrarles si existe o no un criterio como de equidad en la distribución. Entonces llama la atención primero que nada que hayan regiones que tengan un indicador mucho mayor de subsidio ejecutado por habitante que otras. Ahora, se puede entender que en Magallanes, por ser una zona aislada, tenga más subsidio. Aysén, los lagos, los ríos. Y además porque el subsidio del transporte que es por agua es más caro, ¿ya? Por eso se puede explicar. Pero aún así, complica el análisis, decir que por qué, por ejemplo, Arica y Parinacota recibe menos que
Tarapacá por habitante. O sea, son cosas que finalmente si uno llega al detalle, a la minucia de cada proyecto, puede llegar a explicarlo. Pero lo que deberíamos llegar es como a un criterio objetivo de distribución de los recursos por región. Pues bien, los siguientes 4 gráficos dan cuenta de la distribución de el subtítulo 31, la provisión FARC, es decir, proyectos de inversión financiados con el subsidio al transporte público en región, ¿ya? Aquí lo aislé del tema operacional como para tener un zoom en esto, ¿ya? Primero que nada, en la región de Coquimbo podemos observar que si bien el año 2017 podemos decir que hay una anomalía, en general la mayor parte de los recursos del Fondo Espejo se ocupa en proyectos de vialidad y transporte, y un porcentaje que se mueve entre el 2 y el 11% en otros, ¿ya? Aquí cabe señalar algo importante, que es que los proyectos que los clasifique como vialidad y transporte son proyectos de infraestructura, son proyectos de mejoramiento, de ampliación de capacidad, de, no sé, mejoramiento de costaneras, también incluye mejoramientos urbanísticos, de iluminación, etcétera. Pero no necesariamente son proyectos que apuntan a mejorar el transporte público, ¿ya? De hecho, algunos de estas calles puede no tener transporte público. Entonces, en realidad, la contribución es a la infraestructura de transporte vial urbano, no necesariamente a transporte público. Y eso es algo que también sería interesante corregir. O reorientar, para no ponerlo en términos tan duros como corregir. Aquí les muestro la región del Biobío, que podemos ver que se venía, entre comillas, portando bien hasta el 2019, y el 2020 al paso que el otro aumentó bastante. La región de los ríos también bastante bien portada, con unos porcentajes hasta un 22% en 2018 en otros, ¿ya? Y la región de los lagos sí que ya es como que se descontroló la cosa, o sea, nunca, parece que nunca se tomaron en serio el tema de que los proyectos efectivamente fueran para, al menos para infraestructura vial, ¿ya? Entonces, bueno, de esto se puede concluir un poco de que hay distintas realidades en regiones, ¿ya? Eh, algo que pudimos recabar de los talleres, perdón, algo que pudimos levantar a partir de los talleres que hicimos con regiones, es que este porcentaje del presupuesto que se va a otros, no es el caso de los lagos, porque ya es como aquí es como grosero, pero por ejemplo el de los ríos, este porcentaje, este financiamiento que se va a otros, las regiones ya lo tienen asumido como parte de su presupuesto. Entonces, en términos de la modificación y las propuestas, a la hora de decir, como se conversó en la Comisión Mixta de Transporte con el senador Letelier, que ellos propusieron derechamente eliminar que el artículo 4 transitorio se destinara a otros, parece ser una medida que no va a ser muy bien recibida en región, ¿ya? Entonces, eso es algo que también tuvimos en consideración a la hora de realizar las propuestas. Pues bien, aquí les voy a nombrar las propuestas que se realizaron. No estoy de tiempo. Ya. Primero, esta la propuse yo, que es transparentar el monto que se destina a otro, ¿ya? Y siempre que haya sido correctamente ejecutado, por eso digo que sujeto a ciertas condiciones de cumplimiento de estándares de calidad, sea reconocido, o sea, que no sea despreciado, porque y es algo que conversamos en las mesas, o sea, no es como lindo tener que elegir entre hacer un camino o hacer un CESFAM. O sea, no es una decisión que por lo menos que como ingeniero yo quiera proponer. ¿Ah? No se trata de vestir un santo para vestir otro. Pero eso puede tener alguna dificultad en la DIPRES, digamos. Otra propuesta es hacer una revisión marco de los presupuestos asignados para definir algún criterio de asignación equitativo en términos territoriales, por ejemplo, por población, porcentaje de población urbana, rural, etcétera. Y luego, y lo que muestran los gráficos, entendiendo que el comportamiento del subsidio, el operacional, es creciente en el tiempo, lo que se propone, y a propósito de que la ley el próximo año se debe renovar, lo que proponemos que en el caso
de la región metropolitana dejaría de ser transitorio y pasaría a ser permanente, y que en regiones puede ser usado en operación y no solamente en inversión. Y en síntesis, lo que deseamos proponer es aumentar la autonomía regional en la toma de decisiones de asignación de los recursos del subsidio. Actualmente están concentradas a nivel central. ¿Por qué? Porque se dice, claro, están las Ceremi son regionales, pero no, porque las Ceremi les reportan al Ministerio de Transporte. Ahora, reconozco que eso requiere que hayan profesionales idóneos en las regiones, pero por otro lado, el proyecto de regionalización y descentralización también está en marcha y también eso también se está modificando. Entonces, por lo menos queremos intencionarlo en ese sentido. Y claro, lo otro es, junto con otorgar el subsidio, es proponer ciertos mecanismos de control, de manera tal que se reporten qué se utilizó, que se justifique, que se fundamente, tanto para zonas reguladas como no reguladas, generar procesos de relicitación del transporte público en las principales ciudades del país, y por último enfocar futuros crecimientos del subsidio en transporte público urbano. Eso es lo que les decía, o sea, no solamente en infraestructura vial, sino que en inversión, que es infraestructura que sea prioritariamente en proyectos que beneficien al transporte público más directamente, como corredores, paraderos, sistemas de información, etc. Y como conclusión, una vez que se validó estas propuestas con la mesa de trabajo, se ve la necesidad de entregar más atribuciones a las regiones para definir localmente el uso del subsidio, no solo el de inversión, sino que el operacional, que es como un paso más allá. Asociar la entrega de subsidio a indicadores de calidad, o sea que haya un control ex post, generar una nueva ley de subsidio al transporte público que termine con el carácter transitorio de una parte de los fondos para poder usarlo con fines operacionales. Por otro lado, hay incertidumbre respecto a la posibilidad de que ese subtítulo que determina que puede usarse para cualquier cosa sea reducido, o sea reducido a cero. Por lo menos no en una primera etapa y no a rajatabla. Si el próximo año se reduce a cero, no. La necesidad de fortalecer, muy importante tener carteras de proyectos de transporte sólidas. ¿Por qué? Porque muchas veces los GORE dicen, bueno, pero si no hay yo puse un proyecto de salud porque no hay proyecto de transporte. Entonces ahí la respuesta es que haya un proyecto de transporte, ¿cierto? Y por último, la concreción de varias de estas propuestas se traduce en modificaciones a la ley de subsidio, y parte de este proyecto justamente es un borrador de proyecto de ley. Eso. Gracias. Muchas gracias, Camila, por tu presentación, súper interesante. Les dejo entonces la palabra a todos los que quieran hacer preguntas, comentarios, lo que quieran. Pueden levantar la manito o pueden hablar directamente. Hola, Caro. A mí me gustaría hacer una pregunta. Hola, Mel. Es súper interesante tu presentación. Como que uno se lo espera, pero de pronto verlo y confirmar igual es duro. ¿Han contemplado como, o no sé si contemplaron la propuesta que también se incluyera como opción los temas a propósito de la pandemia y todo, como de transporte activo, y que puede aplicar mucho en ciudades más pequeñas de otra escala, para extender, digamos, desde sobre el transporte público, pero como llegar a ese tipo de infraestructura que puede tener mucho más sentido en regiones que en Santiago? Como por ejemplo, ¿te refieres a ciclovías y otros modos Como, sustentables? sí, o aceras, porque hay zonas, sobre todo en algunas ciudades, donde a veces hay una vía para automóvil y no hay ni siquiera dónde caminar, y eso pasa en muchas zonas en Sí. ciudades, en regiones. Entonces, ya sea para peatones, red de ciclovía, etcétera. No lo analizamos, pero por supuesto que está dentro de las posibilidades, y porque claro, no se está proponiendo como restringirlo, ¿ya? Sino que efectivamente esos proyectos pueden ser parte de la cartera de transporte integral, o que es el STU de las ciudades. Por supuesto que no se descarta. Ah, ya. Gracias, Caro. Súper interesante. Gracias a ti. Una pregunta así como que deben haberte la he hecho muchas veces. ¿Estos dineros tienen restricciones en el sentido de que no se puede usar para contratación de personal, ¿no? Es decir, no. ¿Por dónde? Pero dentro de los proyectos no se puede incorporar algún tipo de asesoría. O sea, no hay formas de aportar al nivel profesional de los municipios. O sea,
actualmente, como está definido, y en la práctica, porque yo revisé todo el detalle de los proyectos, no hay nada como asesoría. Sí está la parte de modernización, renovación de flota, pero yo creo que es algo que sí puede ser parte de la modificación del proyecto de ley. Pero hay un tema de los subtítulos, ¿ah? Porque solamente el 24 puede ser para operación, solamente el 31 para Claro, inversión. Hay un tema ahí estructural que hay que revisar, que los sí, expertos en presupuesto deberían revisarlo, pero no me parece que sea una restricción tan dura. Pero sí es algo que habría que modificar. ya. Le doy la palabra a Carolina Palma y después a Rodrigo Fernández. Eh, yo te quería, o sea, yo quería como comentar que, o sea, que en el fondo nosotros estamos haciendo un proyecto para la región de Coquimbo y hicimos un proyecto para Biobío donde la idea sería desarrollar un sistema de bicicletas públicas para la conurbación, para De ambas bicicleta, conurbaciones, de bicicletas bicicletas públicas. ya. Sí, y la conclusión es que necesita subsidio. Y hemos estado mirando en el fondo desde dónde obtener los recursos o cómo armar el sistema de recursos para que sea factible su implementación, y efectivamente nos encontramos con este tema que tú planteas respecto de que Sí. no se puede utilizar este subsidio específicamente para operación. O para operación que no sea de transporte público. Público. Hay como... entonces quería saber si dentro de los talleres que mencionaste había salido este tema como un tema, porque yo entiendo que Valdivia, por ejemplo, tuvo que modificar la ley para poder entregarle subsidio a los taxis acuáticos, para que fuesen Claro. acceso al sistema de transporte público. Claro. ¿Cómo se llama? Y desde ese punto de vista, o sea, no sé, en el fondo como ampliar esta propuesta que tienen ustedes, Sí. para que las bicicletas o los sistemas de Sí. bicicletas públicas también puedan ser sujetos directos Sí. al acceso Sí. ¿cómo Te se llama? entiendo. De subsidio. De Sí. esas plata. Porque Mira. hoy día nosotros estamos encontrando una forma, pero es una forma así como para esto saca la plata de acá, para esto otro saca la plata de acá, junta, ¿cómo se llama? Rompe el chanchito por aquí y haz una rifa por el otro lado. O sea, casi Claro. ha sido la cuestión para poder armar y además con palitos de fósforo. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, como quería preguntarte si salió algo respecto de eso en las discusiones que tuvieron, como modos de acceso, Sí. o modos activos, como Sí. plantea la Margarita como una inquietud desde las regiones. Esa era mi pregunta. No, o sea, a ver, no salió como inquietud de las regiones, pero también tiene que ver con que era una mesa pequeña y como yo me imagino que como con la edad de los participantes. Pero sí es algo que he escuchado en otras conversaciones, no sé si tú en ese tema que analizaste está con la Alejandra Maureira, porque, sí, porque ahí la posibilidad era cambiar la definición del modo de transporte de bicicleta a transporte público, como que el camino iba por ese lado, y en ese sentido ahí no habría que hacer una modificación por el lado de la ley de subsidio, porque sería transporte público. Pero lo que pasa es que hay que cambiar la ley igual, porque hay que cambiar la ley la ley de transporte, la ley general de transporte. La ley general de transporte, claro. Claro, entonces en el fondo igual igual tenéis que ir al Senado, digamos. Sí, claro, sí, igual tenéis que el Senado un poquito lento. Pero lo que sí, por lo menos lo que planteó Margarita, la parte de la inversión es mucho más fácil, porque de hecho es donde hay más libertad. ¿Ah? Pero lo de la operación me parece algo súper relevante. Lo recibo como desafío y lo voy a devolver en alguna próxima sesión. La última pregunta de Rodrigo Fernández. Ya, muchas gracias.
Gracias, Carolina. Bien interesante saber estas cosas que están detrás de lo que uno está viendo y a veces criticando. Lo que levantó Jaime Valenzuela, yo creo que es un problema recurrente en la ingeniería de transporte, sobre todo en regiones, ¿no? Que es, no digamos la falta de capacidad técnica, pero sino que, digamos, una capacidad técnica más limitada de la que tenemos en Santiago. Y eso hace que, bueno, lo que se sabe de oídas, mira, no se hicieron los proyectos de subsidio al transporte público porque nadie en esa región sabía qué hacer. Entonces era más fácil pavimentar un camino. Me acuerdo del proyecto, para los proyectos del COVID, me parece, proyectos de emergencia. En Xochitlán nos pidieron que asesoráramos así ad honorem a algunas municipalidades. A mí me tocó la cisterna. Y era un trabajo bastante simple en el sentido de que el cabro que estaba ahí haciendo su ciclovía quería preguntar algunas cosas si estaba bien o mal. O sea, son cosas bien básicas. No podrían ciertas instituciones que no tengan fines de lucro, por ejemplo, me van a matar los consultores aquí, pero que no sean empresas consultoras, que puedan apoyar a este tipo de proyectos o ideas de proyectos de regiones. Estoy pensando nosotros mismos, tú estás en una universidad, en un centro de políticas públicas, varias universidades tienen equipos de ingeniería de transporte. A lo mejor sería alguna manera de partir por ahí para levantar la capacidad técnica. Sí, bueno, de hecho, en alguna de las propuestas presidenciales, no recuerdo cuál, pero justamente estaba como hacer una figura, una estructura para que las universidades pudieran apoyar a las regiones en distintas competencias. A mí me parece que no debería haber un problema para eso. O sea, asociaciones público-privadas han habido. Nosotros también tenemos un proyecto con bicicultura y con buses bulles y con, digamos, no tenemos que pedirle permiso a nadie para hacerlo. Ahora, con respecto a la pregunta de Jaime, el subtítulo, porque me soplaron, el subtítulo 24 permite financiar algunas consultorías, pero tiene un tope. Esa es la respuesta más precisa. Y yo creo, no conozco que sea de mi conocimiento un impedimento para que las universidades apoyen a las regiones. Pero para que sea replicable, escalable y sea sostenido en el tiempo, yo creo que debería existir un mecanismo no promulgado, pero intencionado desde el gobierno o desde alguna ley orgánica, porque si no se diluye en iniciativas individuales y convenios hay, si convenios hay, todas las universidades tienen convenios, pero sería lindo que se hiciera una construcción que fuera sustentable en el tiempo. Carolina, muchas gracias y muchas gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Muteada, Marisol, parece. Ahora Estás sí, muteada, Marisol. Estaba hablando y hablando y nadie me escuchó. Le quería dar gracias a Carolina por su presentación, por sus respuestas y también a todos los que hicieron preguntas. Parece que hay harto interés en este tema. Es un tema que siempre es importante porque estamos hablando finalmente de las regiones que siempre está un poquito al debe en temas de análisis y financiamiento. Pero bueno, para cerrar la presentación de Carolina, vamos a darle el paso a Ángelo Guevara, que Ángelo le va a dar la bienvenida. Ángelo también es director de Xochitlán, así que te dejo el micrófono. Estás en silencio, Ángelo. Ahí está. Ahora sí. Ya. Gracias, Carolina. Bienvenida. Súper interesante la presentación. Diría, o sea, solo aprovechando ya que no alcancé a preguntar, diciendo que, cargando a lo que decía Rodrigo, lo que decías tú, una cosa importante sería crear una cosa como un Instituto Nacional de Transporte o algo parecido, que es una figura que existe en otros lados. Una cosa
en fondo que no sea tampoco de las universidades, o sea, que las universidades puedan aportar y también privado, y que sea como el equivalente al rol que jugaba en algún minuto la Sectra, pero que ayude a las regiones, a las municipalidades chiquititas y todo, a que hagan, o sea, puede que no sea que le hagan la pega, así como que hagan la pega de consultor, pero que sea como el que le haga las bases, el que lo apoye para que contrate, para poder conversar con alguien, para poder sacar adelante proyectos. Eso sería, parece interesante, parece valioso hacerlo. Y lo que mencionas tú, esas platas de ahí son un camino, que digamos, una cosa que podría justificar. Bueno, pero para lo que estoy yo no era para comentar sobre tu presentación, sino que era para darte oficialmente la, la bienvenida y lo más importante, que era entregarte este diploma que es virtual, digamos, pero que certifica, digamos, en todas partes del mundo te lo aceptan, digamos, te dan descuento en Starbucks, todo, para que tú, digamos, eres a partir de ahora oficialmente socia de Xochitral. Así que muchas felicidades, bienvenida, y esperamos, lo principal es invitarte a que participes y que saques adelante a la sociedad y que la orientes, en el fondo, con tu opinión, con tus intereses sobre el tema, y digamos, que le pongas el hombro a lo que viene por delante. Así que bienvenida y felicitaciones. Muchas felicidades, Carolina. Espero que disfrutes tu gran diploma, que lo atesores por siempre. Esperamos también que podamos verte de manera presencial, ojalá pronto. Así que muy bienvenida a la